Hola, bienvenidos una vez más a DCS World. Estamos en un Mirage, en DCS World, claro, Mirage 2000, y hoy vamos a hablar sobre un vídeo que me habéis pedido de contramedidas y guerra electrónica. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser hacer un poco de zoom en el RWR. Aquí lo tenemos, es esta pantallita, y aquí veis que hay unas luces. Estas luces nos van a interesar. Ya que estamos con ello, para hacer el vídeo más o menos corto, vamos a hablar por encima. La V va a hacer referencia si el jammer está en standby, disponible para el uso. La BR, que no sé qué significa en francés, porque esto recordad que son siglas francesas, BR hace referencia a si está emitiendo el jammer o no. DA hace referencia a si el RWR, la pantallita y el sistema, evidentemente, está energizado y funcionando. D2 o DA cuadrado M, mejor dicho, DDM, hace referencia a la detección de SAMs térmicos, ¿vale? Las plumas de humo, la detecta y nos indicaría por qué zona nos están disparando un misil IR. Y LL son las contramedidas, el programa de contramedidas, Schaffler, si está activado o no. Estas luces, vamos a ver un poco en detalle después, pero puedes suponer que cuando están encendidas es que están en uso, cuando están apagadas es que no, y cuando están intermitentes va a significar o que hay un daño en ese sistema o que estás haciendo un test. Bueno, entonces ahora nos vamos a la consola que nos importa. Es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí que es punteo, ¿vale? Tenemos este rotatorio. EW, sabéis que es Electronic Warfare, ¿vale? Aunque ahí pone BEI y PCM. BEI es que, vamos a ver aquí las lucecitas. Está disponible, pero en standby únicamente. No se puede activar, solo está en standby. ¿Vale? Ahí creo que, bueno, vamos a hacer zoom y lo vamos cambiando a la vista. En el cuadradito, ¿vale? Esto lo que va a hacer es darle el control del jammer. O sea, ¿quién va a activar el jammer? Si o el JAS, que va a ser el cuadradito, o el PCM. ¿Vale? PCM es activado, básicamente. Son las dos o tres opciones que hay. Con el cuadradito sería desde nuestro JAS, desde nuestro stick, lo activaríamos. Y con el PCM, al ponerlo ahí en PCM, ahora vamos a ver la lucecita, veis que BR se ha iluminado, ¿vale? Y ahora si lo pongo en el cuadradito y me voy a mi JAS, bueno, se ha quedado activo, lo apago y lo vuelvo a encender, ¿veis? Ahí lo estoy haciendo yo con el JAS, lo he dejado apagado. Y ya vamos con el panel en sí, con el resto de botones que hay. Veis que no hay mucha explicación realmente que dar. Tenemos 4 botoncitos: BR, DA, DM al cuadrado M y LL. Tenemos en A de Red, sabéis que Red es apagado, estamos en francés, no penséis que A es de automatic, no, es Red de apagar. M, no me acuerdo de cómo era en francés, pero viene siendo activado. Y la T con el clic derecho, fijaros que es un test. Ahí veis que está haciendo un test, el test del jammer, ¿no? El que está en standby y de emisión, lo comprueba y funciona. Bueno, lo dejamos activado. Si lo apagamos, pues veis que la luz se apaga. Y esto lo podemos configurar a gusto. Podemos llevar apagados unos, encendidos otros, sin problema ninguno. DA, hemos dicho que es el sistema del RWR. Si lo apagamos, pues veis que la luz se apaga. Y encendido, bueno, se ve ahí que se activa esta crucecita verde. Y con el clic de test, veis que se nos activa un test. Un poco simple, pero tenemos ahí un test de se ilumina. Y aparte, estos triangulitos. Luego, dedos de cuadrado M. Tengo un estornudo que quiere salir, pero no sale. D cuadrado M es lo que os he dicho, la detección de SAMs térmicos que nos disparan contra nosotros. Lo podemos tener apagado, como veis ahí, está apagado. Lo podemos tener en la posición del medio, que sería funcionando. Y la posición superior, que haría un test. ¿Vale? Simplemente. Vale. Lo dejamos en el medio todo. Y luego la siguiente función, vale, vamos a hacer un zoom, que tenemos la A de red, la SA de semiautomática, entiendo, bueno, semiautomática, estamos en inglés, pero dejando inglés-francés, y AU, ¿vale? Si ponemos en la posición del medio va a ser en manual, vamos a ser nosotros quien suelte las bengalas, las contramedidas, el programa que queramos, y en AU veis que no hay un test,
¿vale? Está a luz permanente. En AU, creo que este modo no está implementado, pero este sería el modo automático de lanzamiento del programa de contramedidas seleccionado. Sabéis que el simulador está todavía en desarrollo, hay cositas que le faltan. Aquí le falta eso, por ejemplo, yo he probado que me disparen misiles térmicos, no térmicos, radiactivos, semiactivos. No funciona. Así que lo he probado con esto, con la otra consola que veremos ahora, y no funciona, pero bueno, os lo explico. Esto en teoría, por lógica, es eso, apagado en manual o semiautomático y automático. ¿Vale? Es la pura lógica. Así que bueno, a día de hoy lo podemos llevar donde queramos, pero en SA que luego nos habituamos mal. En día de mañana, cuando sea automático, pues tendréis que tener cuidado según nos disparen. La idea de este sistema es que según te disparen soltar las bengalas, incluso activar el jammer seguramente. No sé si el jammer se activará con ese botón o no, ¿vale? No lo sé, o lo mismo ni se activa, el jammer siempre va manual, eso ya no lo sé. Pero eso es las bengalas seguro, porque está, bueno, bengalas y chaff, porque está bajo el panel LL, claramente está ahí puesto. Y luego veis que tenemos el rotatorio, que tenemos la posición de arret, de apagado. Si la ponéis en apagado, disparáis bengalas o chaff, no va a funcionar, no va a salir nada, no os preocupéis. Y luego tenemos pues 10 programas de contramedidas. Como podéis ver, los podemos seleccionar todos. Y cada programa de contramedidas está configurado de una manera. No podemos editar ese parámetro de configuración, al menos a día de hoy no se puede cambiar. En cabina no se puede. Lo mismo el día de mañana en editor de misiones se puede jugar con él. Pero si queréis ver los parámetros, si hacemos Shift K, aquí tenemos la primera página del piernógrafo y veis que pone Chaff Flare Release Program. Pues eso, el programa 00, que realmente el 00 ese es el 1, yo creo, porque vamos, ahí tenemos 10 programas y aquí tengo 11 con el arret, y el arret lo he probado, que está apagado, y el 1, pues bueno, aquí hay algo que no me cuadra un poquito, pero bueno, no pasa nada. Ahí tenéis lo que hace cada programa, por ejemplo, y está bien escrito, porque el programa 1, vamos a hacer la prueba, ¿vale? El programa 1 nos está diciendo que suelta 6 chaff y 0 flares, le digo que es mentira, o no, espérate, no, creo que sí, que el programa 1 solo me va a soltar. ¿Veis? Aquí tenemos las 112 chaff y las 42 flares que he cargado en el avión. Si yo suelto el programa con el JAS, ¿ves? Solo me está soltando chaffs. Con lo cual vemos está bien. El programa 00 no existe realmente, es la red. Que vamos a probarlo para que veáis que no os engaño a red. Y ahora vamos ahí y le da al botón de soltar el programa. Le estoy dando, creedme, le estoy dando. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Pues no suelta. Entonces el 00, olvidaos de él. Bug de CS, ¿cómo no? Vale. Y luego tenéis que tener en cuenta que hay dos teclas, os las pongo en lo alto de la pantalla, que hay dos teclas para soltar bengalas y, perdón, el programa de contramedidas. Hay una tecla que suelta el programa de contramedidas y otra tecla que va a soltar un programa extra. Que ese va a ser el 00, fíjate. Va a ser el 00 el programa extra. Mira, le voy a dar a la tecla y vamos a ver si nos cuenta 6 y 3. Lo acabo de caer ahora mismo. Ups, que lo deja una red, perdón. Ah, pues no. Ahí está. Sí, tenemos 41 bengalas. Ni lo he fijado. Y sí, que si hemos disparado 3 flares. Sí, ¿no? A ver, vamos a hacerlo otra vez. Tendríamos que quedarnos con 6, ¿no? A ver, 100. Vale, 6 bengalas y 6 chaff. Perfecto. El programa 00, fíjate, me acaba de venir ahora la inspiración. El programa 00 es el otro lanzamiento. Ese siempre va a estar configurado en el JAS, es otra tecla aparte. ¿Por qué? Fijaros que lleva una protección también de bengalas. Entonces, dependiendo de lo que tú tengas, si no te da tiempo a bajar a la ruleta esta, tú usas el programa ese de reserva que te protege, entre comillas, a las dos cosas. Si no, vas a usar el programa normal de lanzamiento de bengalas, que es el que tú más piensas que es más óptimo, en teoría, acorde a la amenaza que estás viendo que se te viene encima. Bueno, quitamos el Shift K, el piernógrafo, y veis que la consola en sí ya está explicada, no hay más. Luego nos vamos a la otra consola. Vamos a poner aquí las piernas del piloto. Vale, vamos a poner aquí, enfocar un poquito con el tracking mejor. Ahí.
Esta otra consola no está del todo implementada otra vez, ¿vale? Por ejemplo, nos falta las luces, el brillo de la luz. La luz, esta también nos falta, el ETM Box Light Switch. También, ¿ves? Todas estas luces nos faltan. Esto es el de display y están las luces de retroalimentación del panel. Vale, aquí sí podemos apagar el panel, pero aún así soltaremos bengalas, escucharlo. Eso solo apagas el panel. La posición intermedia es manual y luego tenemos la posición de auto. ¿Vale? Auto, que entiendo que las bengalas se soltarían en auto. Si ahí lo tengo puesto y aquí, bueno, voy a quitar el piloto. Y aquí este otro botón, el de LL, si lo tuviese en semiautomático, pues supongo que soltaría también en auto si esto estuviera. Y si lo tuviésemos en esa posición de arriba de automático, entiendo que afectaría el jammer. Siguientes versiones, jugar un poquitín con eso, a ver cómo funciona y lo confirmamos. Pero a día de hoy no hace nada. Nada. Y luego está el PTF y el CC. Tampoco hace nada, ¿vale? PTF, que estoy tonto con el piloto, macho. PTF, que por aquí vemos que es PCM. O sea, podemos pensar que es lo mismo, pero no, son cosas distintas. Esto no le pasa el control a eso, no, nada. Entonces, bueno, eso son el juego de bengalas, de contramedias, cómo funciona. Luego, un bug importante, pues yo creo que es un bug bastante importante. Sabéis que se le puede cargar un pod, el Eclair, se llama Eclair, que en teoría eso te quita el paracaídas de frenado para aterrizar y te pone un pod, y no sé si lo pone también unas cosas por debajo, no sé, la vida real, estoy hablando de la vida real. Aquí en DCS notas que pierdes el paracaídas de frenado y te ponen, eso te lo rellenan, por así decirlo, con más bengalas, que según estaba viendo en internet, el Eclair-M, que es el que encontré información, el Eclair a secas no sé si existe, o al menos es lo que nos pone aquí en DCS, te permite hasta aumentar 4 veces el nivel de bengalas. Es específico para bengalas, pero supongo que también puede llevar chaffs. No lo sé. En el editor pones Eclair o quitas el Eclair, o sea, sin el pod, y tienes la misma chaff y flare. Te vas a gestión de armamento, sí, sin necesidad de poner el Eclair, ¿vale? Os lo digo. Y sabéis que podéis regular el combustible, tal. Podéis regular también el nivel de bengalas si queréis más chaff, más flare, con los huecos. Pues por defecto, si lo dejáis como viene y le dais 2 veces a chaff, a bengalas, perdón, a flares, que lío estoy haciendo, rápido. Dejáis los valores por defecto, que no sé si son 112 chaff y 13, 15 flares, no sé, algo así. Si le das a las flares 2 veces para aumentarlas, veis que las chaff no se pierden y aumentan hasta 40 y pico, que es lo que tenía en el vídeo, ¿no? 48 puede ser algo así que tenía en el inicio del vídeo. Aumentan hasta eso, que es bastante, es 2 veces más, al menos, que se gastan muy rápido. Es interesante. Se supone que yo creo que esa característica debería solo estar habilitada cuando metes el Eclair. Sin Eclair puedes hacerlo igualmente, y con Eclair se queda exactamente igual. Entonces, bueno, tengo ahí mis dudas de cómo funciona este mundo. Así que ahora voy a hacer un corte en el vídeo y vamos a pasar a ver el RWR, los 4 detalles importantes que hay. Ya hemos hablado de bengalas y ahora, bueno, aquí tenemos el brillo que no funciona, como no. Ya tenemos un primer detalle que no funciona. Las luces no funcionan ninguna, estos cabrones, no quiero iluminarnos. Así corto y lo vemos, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, estamos aquí en cabina. Fijaros que tenemos aquí ya el RWR y ahí tenemos, bueno, una serie de símbolos. Tenemos una HA dentro de un cuadradito. Lo que esté dentro de un cuadradito siempre va a ser una unidad terrestre, un ground radar, un radar terrestre. Luego una serie de, bueno, SS-49, otra SS que había por ahí. Eso ya os lo digo yo, que son barcos navales, un portaaviones, tal. Y luego tenemos pues un F-16, 18C y tienen un triangulito encima. Los triangulitos encima siempre van a indicar unidades aéreas. Y ahora veréis que de vez en cuando sale una E9, de vez en cuando, ahí está, perdón, un E3. Un E3, que eso es el AWACS. Y nos desaparece uno de los símbolos. Y ahí vuelve, ¿no? ¿Ves? Ahí se nos van unos, se nos van otros.
El RWR y sus detectores, que llevan las puntas de plano, el estabilizador vertical, es una cobertura de 360 grados, aunque hay algún ángulo muerto, ¿no? Si la veamos, un sensor puede ser tapado por el ala y no detectar. Entonces el sistema, como veis, solo puede estar pendiente de 2, 4, 5, 6, 7, 8 contactos. Aquí hay dos F-18 y aquí hay dos F-16. Veis que los F-16 están duplicados. Yo he creado la misión, sé lo que hay. Los F-18 están muy juntitos, pero aquí sí vemos los dos F-16 claros. Pero aquí ya os digo que hay dos F-18. Entonces, bueno, sabemos que podemos detectar 8 contactos, o sea, 8 emisores que están a nuestro alrededor. Ahí tenemos un E3. Y eso es el sistema de detección. Así que ahora vamos, mira, bueno, 3. Ahí ha habido un momento que nos ha presentado más contactos, ¿vale? Estaban ahí los F-16 también. Bueno, reminiscencias. También os pasará alguna vez que con esos puntos muertos, si la veáis, se os queda el contacto, porque el RWR no es un... O sea, el radar te barre, te impacta una onda de radar, sigue barriendo, te vuelve a impactar, sigue barriendo, te vuelve a impactar. No es algo que esté impacto, 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 impacto. Entonces el RWR no puede, según pierda el impacto de radar, borrar el dato, porque si no el piloto solo tendría un segundo para mirar y saberlo. Entonces se mantiene la información. Tú te puedes haber cruzado con un avión y te has cruzado y lo sabes, pero aún vas a tener su RWR, lo vas a tener ahí marcado durante un rato. ¿Vale? Entonces, ten cuidado con eso, que es lo que acaba de pasar ahora, yo creo. Que se ha ido uno, se han mantenido los otros dos. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más en el vídeo. Y ya veis que hay un sonidito que hace plip, plip, que es pues cada vez que hay una nueva amenaza o se va alguien, tal. ¿Lo veis ahí? Ahora tendría que aparecer alguien. Bueno, los F-18 y los F-16 se han dado la vuelta, entonces ahora ya no los vemos. Por eso solo tenemos esto. Pero cada plip es una de New Guy. Como dicen, ¿no? Ahí el nuevo F-16 de plip. Y luego hay otros tonos, el de que te ha bloqueado el radar y luego el de un misil. Y aparte está el del iconito, que es un rombo, que lo veremos, de un misil que nos han disparado. Así que vamos a cortar un momento el vídeo y vamos a otra cosa y lo vemos. Bueno, estoy yendo hacia un... Estoy avanzando, como podéis ver, he dejado ahí los hormigos detrás y tal. Y ahora estoy avanzando hacia un Tunguska, que está ahí, porque os quiero mostrar el tema de lanzamiento, ahí justo donde está el Waypoint, ahí está el Tunguska, el de cuadrado M, ¿vale? La detección de misiles IR SAM, ¿vale? SAM térmicos. No siempre funciona este sistema, pero a veces sí. Fijaos, ahí ya tengo S6 del Tunguska, así que en breve me va a disparar y vamos a ver cómo el sistema funciona la detección. ¿Vale? Ya os digo, mirar ahí, estar atentos ahí. Voy a pausarlo para que lo veáis. ¿Vale? Pero ya os digo que el sistema no siempre funciona. Funciona generalmente mejor cuando vas de frente que cuando te disparan de las 6, pero puede funcionar, ¿vale? De hecho, creo que funciona mejor las primeras veces que te disparan que ya después. Bueno, ahí está el lanzamiento. Ahí justo, ¿veis? Esta línea nos está indicando que ha habido un lanzamiento térmico del suelo en esa dirección. ¿Vale? Coincide que está nuestra una, pues más o menos nuestra una. Y yo, que sé que donde está el Tunguska, ahí veis una pequeña línea blanca, espero que en YouTube la veáis, que es el mismo. ¿Vale? Ahora lo voy a aguantar un poco y voy a soltar unas cuantas bengalas porque no quiero morir. Entonces, bueno, ahí lo suelto. Suelto unas bengalas. Y ahí veis como hay una línea de humo, ¿no? Y el sonido que sigue siendo de alerta de lanzamiento. Bueno, ahora nos ha disparado otro. Bueno, ahí habríamos visto cómo se ha movido un poquito esto. Como diferido, pero bueno. Lo que os digo, no hace falta que coincida. Y ahí tenemos el otro misil. Vale, ahí va, que ha hecho una pequeña curvita. Otro misil que nos toca evadir. Ahí se evade fácilmente. Y fácil y sencillo para toda la familia. Ya digo que este sistema depende de que tiene que verlo. Ahí viene otro misil. No está, no es para descubrir misilazos. Y bueno, suelta su. Y veis que cuando se va el humo, generalmente el sonido desaparece. ¿Vale? Ya os digo que este sistema, bueno, nos ha disparado 3 misiles, ha funcionado los 3 veces, pero no absolutamente siempre funciona. ¿Vale? Quedaos con el sonido de la amenaza de que tenéis un misil y la línea que sale, que es el detector de terrestre de lanzamiento SAM. Ahora vamos a hacer otro corte en el vídeo y nos vamos a enfrentar contra aviones enemigos y vamos a dejar que nos disparen misiles semiactivos y después activos, para que veamos un poquito todo el tema.
Bueno, estamos ya otra vez en cabina. He puesto un Su-27 justo delante con misiles R-27ER, sabéis que son semiactivos de rango extendido, como digo yo. Y mientras tanto, pues un detalle importante del RWR, fijaos que tiene este circulito de aquí, ¿vale? No nos mide realmente distancia, nos mide potencia de señal. Para todo lo que esté fuera de este círculo, como pueden ser todos estos que tengo ahora, estos compañeros, no están dentro de un rango letal. Están siendo detectados, pero se entiende que seguramente nos puedan disparar misiles, pero no estamos en un rango letal. Ya tenemos el Su-27 justo a nuestras 12. En el momento que se nos meta aquí en este rango círculo interior, ya es un rango letal, por así decirlo. O sea, la potencia de radar es muy fuerte, con lo cual se entiende que está cerca. Pero eso no os hagáis referencia a que un contacto que lo tengáis fuera va a estar más lejos que uno que esté dentro. Porque podríamos tener un F5 que tiene un radar menos potente, mucho más cerca, pero su radar sería débil, con lo cual estaría aquí fuera, y un Su-27 más alejado, que tiene un radar más potente, y estaría aquí dentro su radar, ¿vale? Entonces, esa distancia no es distancia, es potencia de señal, haceros a la idea de eso. Mientras tanto, pues bueno, tenemos el Su-27 delante, y tiene semiactivos. Vamos a ver el radar, que lo tengo apagado, a ver a qué distancia está. A ver ahí, vamos al radar y debería estar, lo he puesto unos 40 millas, debería estar bastante cerca realmente. Todavía no me ha bloqueado porque ahora nos debería bloquear el radar y bueno, después ya nos acabará disparando, pero escucharemos sonidos distintos, ¿no? Mira, ahí lo tenemos. Vamos a picarle para que se asuste y piense que nos faena. ¿Ves? Ahí, ¿ves que ese círculo y ese sonido es igual para todos los aviones? Eso es que hemos sido bloqueados por radar. Y eso en teoría es que ya nos está haciendo lanzamiento, ¿no? Ahí esto va a cambiar el sonido. Ya nos ha cerrado ahí. Bueno, ahora podríamos activar el jammer, pero no lo voy a activar. De hecho, creo que voy a dejar morirme, para que veamos hasta dónde está el tema. El mapa no lo tengo habilitado para ver si hay misiles en el vuelo, ni las pistas exteriores, con lo cual no lo puedo mostrar ahora mismo. Vale, ahí, bueno, pues ya está dentro del rango letal. Fijaos, ahí vale, se ha metido en el rango letal. Ahí ya está. El misil se nos ha disparado, debería estar llegándonos. Si no, pues está esperando a que le dispare yo, porque tú miras. Ahí está. Vale, habéis visto que también puede llegar. Bueno. Solo nos ha disparado, como podéis ver, un R-27 de rango extendido. ER, pues el rango extendido. Así que bueno, vamos a pasar ahora a los misiles activos. ¿Vale? Para que escuchemos esos sonidos, tal. Vamos a cambiar a un MiG-29, o ya veré qué avión, pero que tenga un R-77. Estamos otra vez aquí, ya hemos puesto un MiG-29 con R-77 enfrente, que sabemos que el R-77 es como la I-120, un misil activo. Así que nos debería salir, creo que es una M, no lo sé. No lo recuerdo, tengo demasiado al F-16 metido en cabeza. Así que vamos a poner aquí, darle un poco de vidilla a esto y a ver si le encontramos el radar. Ahí está el tío, bloqueado. Y ahí tenemos el MiG-29C, que está fuera del rango letal, con lo cual no nos debería disparar. Le tenemos a cuántas millas, hemos dicho, a 36 millas. Y nada, vamos a ver cómo la M, o sea, él nos va a dar un misil que seguía por datalink y en su última fase, muy cercana, ya usa el propio radar del misil. Con lo cual, no vamos a tener mucho tiempo. Cuando veamos la indicación, no vamos a tener mucho tiempo a la hora de evadirlo. Tampoco tengo intención de evadirlo, pero bueno. Lo primero que habría que hacer sería usar el jammer. Sabéis que el jammer es como una linterna. Bueno, ahí ya nos ha bloqueado, lo estamos escuchando. Es una mala manía esa de cerrar el blocaje. Realmente podría solo habernos marcado. De hecho, también nos ha bloqueado un aliado. No es que nos haya bloqueado un aliado, seguramente ese aliado ha bloqueado al MiG-29 y como estamos en la línea, parece que nos ha bloqueado a nosotros. Vale, 49.
Y ahí no puede ser que no se haya disparado ya. No se tiene que disparar semiactivo. O sea, solo tiene R77, así que esto no me lo puedo estar creyendo. Vamos a irnos un poquito para un lado. Bueno, ahí está, ahí está. Vamos a pausarlo. Vale, ahí está, la M. Ahí veis que hay algo que no mola. Contra humanos esto no debería pasar porque nos está dando la indicación de que nos ha disparado. Lo veis, ¿no? Como el otro, como si nos hubiese disparado semiactivo. Y aquí nos llega el activo, la M. ¿Veis la M? Que tiene el cuadradito de misil aéreo. Y aparte el círculo del tono que estamos escuchando. ¿Vale? Así que bueno, vamos a activar el jammer. Parece que hemos evadido el misil. No, no hemos evadido el misil. Simplemente había entrado en un punto de zona muerta del RWR. Y bueno, ahí tenemos todos los misiles. Y aparte, fijaos ahí, nos acaba de disparar un misil térmico. No sé dónde está el tío. Pero, evidentemente, no hay SAMs, porque he hecho yo la misión. Así que eso es un misil térmico que nos ha disparado. Con lo cual, este sistema, a ver si me sale el estornudo este que tengo encima, y no quiere salir. El sistema este sirve tanto para SAMs y R, como para... Me estornudaré. Bueno, al final he conseguido estornudar, aunque creo que va a venir otro todavía. Entonces, nos ha disparado también un misil térmico. Fijaros que la M está todavía más lejos que por potencia de radar que el 29. Así que ya veis, el 29 seguramente esté más lejos que el misil, pero no os podéis fiar de esta indicación. Y bueno, ahí hemos evadido los misiles, no pasa nada, hemos sobrevivido a este enfrentamiento. Y realmente no queda nada más que hablar de indicaciones, ¿vale? Hay que conocérselas, sobre todo las terrestres son las más peliagudas, las navales. Las aéreas son bastante intuitivas, un 29 es un 29. Ahí tenemos todavía un misil que nos... bueno, no sé qué hace ese misil, viene, se va, cosas que pasan. Vale, el límite de 8 emisiones que podemos absorber. Y bueno, el jammer, os lo quería decir, no sé si llegué a deciroslo, es como una linterna, recordad, es una linterna en la oscuridad. Igual que nos va a ayudar a evadir misiles cuando nos han disparado, en la distancia también nos ayudará a que no nos bloqueen en la distancia y no nos puedan disparar. Perfecto. Pero también en la distancia, al estar nosotros emitiendo, la gente tiene detectores pasivos, tiene el radar, detecta pasivamente. Entonces vamos a dar indicaciones de que estamos en el aire. Con lo cual el uso del jammer tiene que ser intermitente y no puede ser entro en la zona hostil, lo activo y me olvido. No, hay que apagarlo, hay que encenderlo, hay que saber cuándo encenderlo, hay que practicar con él. No es simplemente enciendo y ya está, porque la distancia van a decir, ah, vale, el malo está para allá. ¿Vale? También sirve como IFF, entre comillas. Por radio podéis usarlo para activa, apaga jammer y así lo veis en el radar a vuestro aliado si tenéis dudas si es él o no. O sea, flash jammer, bueno, eso ya es ir hablándolo. Ahí me ha bloqueado otra vez el 29, ahí persiguiéndome como un mono. Pero bueno, aquí se acaba el vídeo, así que no veréis si me mata o no me mata. Aparte, ahora me acabo de encontrar ahí... me están bloqueando el 29, pero yo estoy en medio, los F-18s. Como podemos ver ahí, ¿no? El 49 y el 18 están bloqueando hacia mi zona. Que no a mí, hacia mi zona. Pero yo estoy en medio del enlace radar. Entonces me da como si fuera yo. Me acaban de disparar un misil térmico. Así que... malo meter por combustión con el misil térmico, pero bueno. La verdad que funciona bastante bien el sistema este. Mira, ahí está la estela de humo. La estela de humo esta también nos podría dar falsos misiles, yo creo, si está bien implementado. Si yo llevase unos pop de humo y los activara, es un humo. Pues debería detectarlo y pensar que es un Sama. Así que bueno, no sé si estará eso implementado o no. O un misil que, bueno, porque si está implementado, por lo menos en el A10 pasa, que si disparan un misil que nos hace a ti, ese humo lo detecta y te lo canta. Y ese misil no es para ti.
O sea, hay que tener cuidado con ese detector pasivo que solo detecta plumas de humo o un misil térmico, ¿vale? Con pluma de humo no es exactamente lo que me quiere decir que vea el humo, pero sí la estela térmica, bla, 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 bla. Así que bueno, cortamos el vídeo aquí. Espero que os haya sido útil. Así que espero que me pidáis más vídeos del Mirage e intentaré empezar a una serie que todavía no he empezado ningún otro avión. Y si, bueno, escribid en los comentarios qué aviones os apetecería que empezara. Así que un saludo, hasta luego y no dejéis de verme, suscribiros. Un besito. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.